gente dentro y fuera de Cuba, esto es Eco de Libertad, la voz de los que no tienen voz. Les habla Teresa, cubanoamericana y defensora de derechos humanos. Hoy vamos a comparar dos visiones muy distintas de un derecho esencial, la libertad. ¿Qué significa ser libre en Cuba de acuerdo a la Constitución o Reconstitución esa del 2019 de Cuba? ¿Y qué significa ser libre o libertad de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos? Acompáñenos a descubrir cómo un mismo término puede tener implicaciones tan diferentes según el sistema político. Vamos a hacer en este video un contraste constitucional, como les decía, de libertad entre ambos países. Para muchas personas en el mundo el término libertad es un término común que se aprende inclusive desde que están en los estudios elementales y es un término que para muchos puede ser hasta tan conocido que este video ni les interese. Sin embargo, para los cubanos el término libertad es un término que en el sentido de la palabra sí conocen lo que significa, pero no lo han podido llevar a la práctica desde el año 59, lo cual constituye un elemento inaceptable para el siglo XXI, donde las personas viven normalmente en libertad como un derecho inalienable, un derecho que le da Dios al nacer, que no se le debe a ningún gobierno. En Cuba ese derecho no existe y por tanto vamos a definir en el contraste en cuanto a aspectos fundamentales. Vamos a hablar del aspecto de la fuente del poder en Cuba y en Estados Unidos, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de asociación, de la libertad religiosa, del derecho a la propiedad privada. Vamos a hablar de los derechos judiciales y de la participación en la vida política. Vamos a empezar sin más preámbulos con explicar qué es la fuente de poder en Cuba. En Cuba, el Partido Socialista y el Estado son los máximos rectores de la sociedad. Y eso está claramente establecido en el artículo 5 de esa Constitución del 2019. Pueden ir allí a corroborarlo. Mientras que en los Estados Unidos el poder reside en el pueblo. Sí, señores, reside en el pueblo y el gobierno tiene límites estrictos para ejercer este poder. Y lo pueden ver como tal en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. La libertad de expresión es reconocida pero limitada por los fines del socialismo. No se puede o no se permite propaganda contra el régimen. Y lo puede ver en el artículo 54. Mientras que en los Estados Unidos la libertad de expresión está protegida ampliamente por la primera enmienda. Vamos a ir un momentito a la fuente de poder porque yo les hice aquí un dibujo a mano, un manuscrito, para que quede bien claro al mundo entero que la fuente de poder en Cuba es el Partido Comunista y el Estado. No existe otro tipo de poder, mientras que en los Estados Unidos la fuente de poder es el pueblo y el gobierno tiene límites estrictos al respecto. Hablamos sobre la libertad de expresión, pasemos ahora a la libertad de prensa. En Cuba la libertad de prensa está permitida de acuerdo a los fines socialistas, solo con medios estatales. Y eso lo pueden ver en el artículo 55 de esa Constitución. Mientras que la libertad de prensa en Estados Unidos es independiente y está garantizada por la primera enmienda de la Constitución. La libertad de asociación y reunión están permitidas en Cuba solo si no afectan los fines del socialismo y pueden referirse al respecto en el artículo 56 de esa Constitución. Mientras que la libertad de asociación en los Estados Unidos está garantizada sin condiciones, salvo a orden público de acuerdo a la enmienda número 1 de la Constitución de los Estados Unidos. La libertad religiosa está reconocida pero bajo supervisión en Cuba y así lo pueden constatar en el artículo 57 de esa Constitución del 2019. Mientras que en los Estados Unidos la libertad religiosa está garantizada sin ninguna intervención estatal de acuerdo, y lo pueden corroborar de acuerdo a la enmienda número 1 de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la propiedad privada está reconocido de forma limitada y subordinada a los intereses sociales, en este caso a los intereses de la dictadura cubana, y pueden referirse al artículo 22 de la Constitución de Cuba.
En Estados Unidos, sin embargo, el derecho a la propiedad es absoluto y está protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los derechos judiciales en Cuba, sin embargo, no hay separación efectiva de poderes. Los tribunales responden a la dictadura, mientras que en Estados Unidos la independencia judicial está garantizada por la Constitución. La participación política solo a través del Partido Comunista de Cuba, no hay pluralismo. Veas el artículo 5 como empezamos aquí en este video y va a ver que solamente el Partido Comunista es el que rige e impera el poder y la participación política en Cuba. Mientras que en los Estados Unidos existe pluralismo, existe multipartidismo y elecciones libres. En Cuba no existe nada de eso. Si en Cuba existiesen elecciones libres, pluralismo y multipartidismo, el pueblo cubano entendiese y supiese el significado de la palabra libertad o de lo que es vivir en libertad. Con esto me despido. Si usted sugiere un tema o un tópico relacionado a la libertad, déjeme saber y yo con gusto se lo voy a preparar y se lo voy a exponer en otro video en el futuro. Dígame usted qué es libertad para usted, cómo la ejerce en su país y cómo se le puede expresar a los cubanos en otras palabras quizás más sencillas que esta, qué es defender la libertad, qué es vivir en libertad, qué significa la libertad. Y síganme en una serie de videos que voy próximamente a estarles llevando, donde les voy a estar explicando qué significa el derecho de la propiedad intelectual y cómo el régimen cubano le ha robado las propiedades a las empresas americanas y a algunos cubanos cuando esa mal llamada revolución triunfó para empobrecer a los cubanos y para tenerlos marginados, como los tienen marginados hace más de 66 años, precisamente porque no viven en libertad. Buenas noches, buenos días, no sé de dónde me estés viendo ni a qué hora, pero gracias por prestar atención a este video. Hasta luego.